Memoria de la Catedral de Concepción, el campanario, un elemento único. Para entrar en contexto, Concepción es una de las 10 poblaciones fundada por los misioneros jesuitas entre los siglos XVII y XVIII. Donde está subrayado es la ubicación donde está actualmente Concepción. Concepción es fundada el año de 1709 por los padres Lucas Caballero y Francisco Hermas. La iglesia fue construida por el padre jesuita Martin Smith entre los años de 1752 al 1755. El año de 1767 son expulsados los misioneros jesuitas de Chiquitos. Entonces, entre los finales del siglo XIX y principios del siglo XX se da una nueva influencia en la arquitectura de la región. Entra lo que sería el estilo neoclásico y neogótico. Es así, con esta influencia arquitectónica, el año de 1911, en la Catedral de Concepción, se produce una modificación bastante importante, que es la construcción de un gran campanario en su atrio. Esta es una obra monumental, incluso para esta obra se trae un reloj desde Europa. Ahora, conmemorando esta construcción, en el pórtico principal se escribe una frase en latín que traducido dice, hecho el año del Señor, 1753 y 1911, haciendo referencia al año en que se ha construido la iglesia y por último al año en el que se ha construido este campanario. A partir de ese momento se empiezan a dar muchos cambios en la imagen de esta iglesia. Por ejemplo, en la fotografía podemos ver cómo las columnas de madera son revestidas una a una por piezas de ladrillo. Y esto va transformando su imagen. Inclusive podemos ver ahora una iglesia que tiene más parecido a lo que es una iglesia neoclásica. Lo mismo se da con sus espacios. Por ejemplo, el coro que está sobre la entrada principal se deja de usar y el coro, que es parte de la celebración religiosa, pasa a otra ubicación en la misma nave. Inclusive en este corredor podemos ver cómo las columnas son revestidas. Incluso aquí, miren, por ejemplo, podemos ver diferentes tipos de estilo, porque es evidente que estas iglesias, después de que se han construido, empiezan a sufrir diferentes tipos de cambio en diferentes épocas. Aquí, por ejemplo, vemos la columna cómo está revestida por piezas de ladrillo, y estas piezas de ladrillo no se pueden fijar, no se fijan de buena manera a la columna y se van cayendo una a una. Esta imagen tiene porque se conserva gran parte del siglo XX y en 1950 se da un nuevo cambio. Es la demolición de la parte superior del campanario que habíamos visto de 1911. Ahora, esta estructura de 1911 es una estructura improvisada, no ha sido muy planificada. Claramente se ve que se ha levantado sobre la estructura de madera, sobre las llaves y vigas y demás. Entonces la madera no deja de moverse, que ha provocado que se fisure y sea inestable la parte superior. Es así que se demuele la parte superior y la iglesia llega a tener esta nueva imagen. Aquí vemos inclusive las columnas del atrio que están todas ya revestidas y así se va a conservar por gran parte del siglo XX hasta la intervención de 1972. Ahora, el año de 1950, la iglesia de Concepción es declarada Patrimonio Nacional de Bolivia. El año de 1951 se crea la Jurisdicción Eclesiástica Vicariato Apostólico Ñuflo de Chávez, siendo su primer obispo Monseñor Kilian Flau. Ahora, es importante mencionar a la llegada del arquitecto Hans Roth, que llega a San Rafael el año de 1972. Con la presencia del arquitecto Roth en Chiquitos, se da un fuerte impulso a la recuperación de la estética de las iglesias jesuitas del siglo XVIII. Inclusive todo este movimiento se llega a conocer como el barroco chiquitano. En la foto podemos ver a la izquierda podemos ver a Hans Roth y a la derecha el padre franciscano Godofredo Trenker. En esta foto podemos ver al nuevo obispo, el segundo obispo del Vicariato Apostólico Ñuflo de Chávez, que es Monseñor Antonio Eduardo Bossel. Es el año de 1973. Al medio está Monseñor Bonifacio Méndez Barge y a la derecha está el general Hugo Banzer. ¿Por qué pongo esta foto? Me parece muy importante hacer un paréntesis y decirlo y aprovechar este congreso para mencionarlo. Estos dos obispos franciscanos han sido los promotores en la recuperación y restauración de las iglesias jesuitas de Chiquitos. Se habla mucho de las misiones jesuitas y no se hace mención a la labor de los misioneros franciscanos
que no solamente han conservado en Chiquitos, sino también han promovido la restauración. Porque si esto no se hubiese ocurrido lo mismo que ha ocurrido en las misiones de Mojos, pues en Mojos las iglesias jesuitas han sido demolidas. Entonces solo queda una de las 30 iglesias que hubo en algún momento, ¿no? Pero en Chiquitos se conservan todas prácticamente. Ahora, Lot viene a Concepción y se hace cargo de la reconstrucción y restauración de la iglesia catedral. Habíamos visto que la iglesia a partir de 1900 empieza a sufrir grandes cambios. Entonces no hay muy pocos vestigios del estilo del arte, sobre todo en las columnas que rodeaban la iglesia. Es así que Roth toma como referencia estética las iglesias de San Rafael y San Miguel, que también eran obras del arquitecto Martin Schmidt, el misionero jesuita. Entonces toma ese estilo del arte de las columnas de madera y de cierta manera las replica para la Catedral de Concepción. Inclusive hace modificaciones en el sistema constructivo, las columnas ya no están enterradas, ahora están sobre bases de hormigón y ancladas con platinos metálicos. Sigue conservando el concepto de vigas y tijeras de grandes secciones. Las obras concluirán el año de 1982. Para ir entrando en contexto sobre la temática de mi exposición, el campanario o torre es un edificio construido junto a una basílica, que principalmente su labor es llamar a la asistencia de los feligreses al servicio religioso. Pero en el caso de Chiquitos, no solamente el campanario es para llamar a la celebración religiosa, a la Eucaristía, sino además el campanario es un hito urbano de lo que son los ejes, cómo se han construido estas poblaciones en las misiones de Chiquitos. Si podemos ver que en la línea roja de abajo para arriba, abajo tenemos la Capilla Betania, al medio tenemos la plaza que tenía una cruz monumental, siguiendo ese eje tenemos el campanario y remataba en la oficina parroquial. De este eje, de izquierda a derecha, se distribuían los cuarteles de vivienda. Hasta el día de hoy, la mayoría de estos pueblos todavía conservan esta estructura urbana. A la derecha podemos ver la iglesia de San José de Chiquitos y claramente vemos su campanario, en este caso es un campanario de piedra, que está dentro de este eje. Ahora, volviendo al tema de los cambios que había sufrido a principios de 1900 y el cambio y la demolición de parte del campanario de adobe que había, podemos ver, y no me voy a cansar de decirlo, que esta estructura fue una estructura añadida, poco planificada y que fue un elemento invasivo a la arquitectura original del siglo XVIII. Claramente en esta foto podemos ver en el rectángulo a la izquierda cómo se ha fisurado el muro nuevo de adobe con el muro antiguo del siglo XVIII. Ahí vemos una separación entre ambas estructuras. Vemos también que en la parte superior, en el recuadro superior, cómo las vigas que tenían un alero han sido despuntadas para que se pueda lucir el campanario nuevo, el campanario de 1911. Ahora, el año de 1990, las misiones jesuitas son declaradas, de los 10 pueblos, 6 de ellos son declaradas como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entre ellos está Concepción. Vuelvo a mencionar a la foto de 1911 porque me parece importante decirlo, porque esta foto, inclusive durante la época de reconstrucción de la iglesia de Concepción, de la Catedral de Concepción, esta foto era un referente sobre lo que se consideraba la estética del siglo XVIII. Inclusive Roth fue duramente criticado por la demolición de la totalidad de este campanario. Pero Roth no llegó a conocer una foto que se encontró años después, en el año 2000. Esta es una foto que fue encontrada por el arquitecto Eckhard Kühne en un archivo franciscano en Schwaz, Austria, que antes era un archivo jesuita. Esta es una foto donde podemos ver la imagen más parecida a lo que es actualmente Concepción. Aquí inclusive vemos un campanario de adobe que está dentro del eje urbano que antes les había presentado en un plano esquemático. Y vemos que la decisión de Roth de tumbar el campanario que se había hecho en el atrio era una decisión acertada. Inclusive este campanario tiene mucha relación con unas anotaciones que hace el
de Bernardino Pesciotti en su crónica, el 22 de abril de 1904, donde hace un pequeño apunte describiendo a Concepción y dice: la torre es de adobe, sencilla, tendrá unos 10 metros de alto al lado del templo. Este registro es antes de 1911. Él está describiendo a este campanario. Esta es la imagen actual de Concepción. Ahora, algo muy importante, cuando Roth interviene en Concepción, no encuentra los vestigios del campanario ni ningún documento, a no ser que estas pequeñas notas, pero físicamente no encuentra los restos de lo que pudo haber sido el campanario jesuita. Ahora, con pocas evidencias, él decide hacer una nueva propuesta arquitectónica y hacer el diseño de una estructura monumental que es el campanario. Esta estructura del campanario tiene aproximadamente 10 metros de alto y está dividido en dos cuerpos. La parte inferior tiene columnas de algo más de 11 metros de largo y la segunda parte, que es donde están las campanas y el balcón, tiene columnas de casi 4 metros de altura. Todo llega a tener casi 16 metros en su totalidad. Ahora, Roth conocía perfectamente cómo eran los ejes urbanos, cómo los misioneros jesuitas habían hecho estas poblaciones, habían consolidado estos pueblos. Por la misma situación, él toma la decisión de no poner este campanario en ese eje, sino lo pone a un costado, como evidencia de que es un elemento nuevo, un estilo nuevo, con una arquitectura contemporánea muy al estilo de la manera como se había reconstruido y restaurado la Catedral de Concepción. Es una propuesta nueva de Roth y lo deja muy claro en esta intervención. Esta foto me gusta mucho, la verdad es una foto conmemorativa de cuando se hace la bendición de la iglesia. A la izquierda podemos ver a Monseñor Antonio Eduardo y a la derecha vemos al arquitecto Roth entregando una llave de madera. Pero hay un detalle muy importante que Monseñor Antonio Eduardo hace un registro en su crónica y dice: no hay profeta en esta tierra que se atreva a predecir cuándo se acabarán los últimos quehaceres de los talleres de construcción de la catedral. Ahora, Roth muere el año de 1999 y Monseñor Antonio Eduardo muere el año 2000. Con la muerte de estos dos personajes se acaba una etapa muy importante en lo que ha sido las reconstrucciones y restauraciones de las iglesias en esta región. El año 2001, ordenado Monseñor Bonifacio Reimann, Antonio Bonifacio Reimann, como el tercer obispo. Él asume la cabeza del Vicariato Apostólico en Ñuflo de Chávez. En esta época se me invita a que me haga cargo de los proyectos que tenía Roth pendientes y el tema de cuidar estas iglesias también, en el caso del Vicariato Apostólico en Ñuflo de Chávez. Un nuevo obispo, una nueva época, unas situaciones diferentes, había que conservar estos edificios. Entonces se va haciendo los mantenimientos cotidianos, pero hay un hecho muy interesante y muy particular que pasa en este sitio, es que el año 2005 un hombre en estado de drogadicción trepa el campanario. Prácticamente trepa como si fuera el hombre araña. Escala por las columnas y llega hasta estar sobre el tejado. Una vez que se posesiona sobre el tejado, empieza a tirar tejas a cualquiera que intenta acercarse. Es así que nadie puede acercarse porque se vuelve un peligro. Lo único que queda es esperar que el hombre se canse, se duerma y se le pase su estado de drogadicción. Y eso es lo que pasa. Después de que duerme y despierta, el hombre ya no estaba tan valiente ni tan audaz. Entonces ya no le es fácil poder bajar como antes había subido. Y lo que decide es tomar la varilla que sostiene la veleta del ángel sobre la cubierta y perfora la estructura de la cubierta. Ahora, hace un orificio, baja al balcón, desciende y llega hasta la calle, la policía lo agarra y se lo lleva arrestado. Pero algo que nos ha sorprendido sobremanera es que cómo él pudo perforar con tanta facilidad esta cubierta. Las tejas estaban sobre una estructura de madera que tenía un tablazón. La madera de esta estructura es madera de tajibo, es prácticamente fierro vegetal, por eso nos sorprendió que pueda perforar con tanta facilidad. Es así que cuando revisamos la estructura nos damos cuenta que el tablazón y las vigas estaban podridas.
Aparentemente, desde abajo se veían las tres caras de las vigas, se veían muy sanas, pero por la parte superior estaban podridas. Esta es una foto de una evidencia de cómo se encontraron estas vigas. Prácticamente solamente tenía las tres caras inferiores y la parte superior estaba, casi había desaparecido. A consecuencia de esta última experiencia, decidimos hacer una valoración de esta estructura, en este caso la estructura del campanario. En compañía de Alberto Mugues, que fue el último voluntario alemán, lamentablemente él murió hace muy poco, fue un voluntario que llegó en la década de los 70 y uno de los artífices también de esta obra. Entonces con él hacemos una inspección, revisamos toda la estructura, hacemos perforaciones con un taladro para ver la consistencia del cuerpo de las columnas, inclusive nos ayudamos con combos para ir golpeando y ver qué tan consistente es. Y después de esta inspección llegamos a la conclusión que dos de las cuatro columnas principales, que estamos hablando de columnas de más de 11 metros de largo, están podridas. Ahora, con este dato y la preocupación que aparece, pues decidimos hacer gestiones para conseguir financiamiento. Se hace el proyecto, se manda al Ministerio de Culturas, obviamente se presenta al municipio local, también se manda el proyecto a cooperación internacionales y se presenta a la Prefectura de Santa Cruz, ahora Gobernación de Santa Cruz. El único que acepta financiar el proyecto es la Prefectura de Santa Cruz y con contraparte del Vicariato iniciamos las obras en el 2008. Inicialmente habíamos pensado cambiar solamente dos columnas, porque eso es lo que habíamos detectado en el análisis. La única manera de cambiar estas columnas pues, es desmontar toda la estructura. Para desmontar toda la estructura recurrimos al sistema constructivo como se habían hecho antes estos edificios. Entonces armamos unos puntales de madera, una madera muy dura, que estos puntales nos sirve inicialmente para desmontar el campanario y posteriormente nos va a servir para volver a armar la estructura. Es así que iniciamos este trabajo, vamos desarmando, retiramos el tejado, bajamos las columnas superiores y a medida que vamos desmontando la estructura nos vamos sorprendiendo del estado en el que se encontraba la estructura. Por ejemplo, en la foto que podemos ver es la columna inferior, ahí donde se ve la parte afectada, la parte podrida de la parte superior de la columna, debería haber una espiga. El sistema constructivo de este campanario, y podemos decirlo de manera simple, que es el mismo sistema como hacer una silla o una mesa de madera. Es un sistema de cajas y espiga. Entonces aquí debería haber una espiga en el cual se para la columna superior. Pero en este momento pues ya no había la espiga. Prácticamente la columna superior estaba simplemente apoyada. Ahora, ¿qué es lo que lo mantenía firme? Pues lo mantenía firme el resto de las vigas que todavía estaban ahí, en un estado que ya veremos cómo se encontraban, y algunos tensores metálicos. Sin esos elementos esto se hubiese caído. Por ejemplo, las vigas, lo que vamos viendo, las vigas, por ejemplo, también tenían problemas de pudrición, habían perdido gran parte de su volumen. Cuando nos tocó bajar las columnas inferiores, comprobamos lo que habíamos visto como análisis preliminar. Podemos ver la base inferior de la columna que está muy afectada, inclusive en la foto, la parte inferior personalmente la arranco con mis manos sin mucho esfuerzo. Prácticamente el único cuerpo que sostenía esta estructura era como una cáscara. Las columnas estaban como si fuesen canaletas, es decir, que entraba el agua desde arriba y salían por la parte inferior. Realmente ahí nos damos cuenta que la intervención era urgente. Ahora, la gente que hemos tenido, los técnicos que hemos tenido la oportunidad de trabajar con Hans Roth, Roth nos decía una frase que para mí se me ha quedado hasta ahora, que decía, somos la última generación de la madera. Esto nos lo decía cuando intervenimos en la iglesia de Santa Ana, en Chiquitos. Obviamente en Chiquitos hemos conservado la estructura de madera gran parte, porque no eran estructuras muy grandes, a diferencia de Concepción. En el caso de Concepción son columnas muy grandes y lo que inicialmente se pensaba como una restauración se decide cambiar las columnas por columnas nuevas. Ante todos los problemas vistos en el proceso de desmontaje, se reevalúa el proyecto, se revisan los detalles constructivos
y se generan nuevos sistemas constructivos para esta estructura que se iba a volver a armar. Se cambia el sistema de espigas de madera a metal, se incorporan sistemas de planchas, además de los tensores metálicos que ya existían, y con todo este sistema nuevo se arma. A ver, un ejemplo, por ejemplo, los arcos que tiene el campanario son netamente ornamentales, no son arcos que sostienen las vigas. Entonces, estos elementos los pensamos para que puedan ser colocados de manera lateral, no como no como una parte principal estructural, sino como un elemento decorativo. Ahora, además de este sistema de planchas y sistema de espigas nuevos que se va haciendo, también se rediseña la base de las columnas. No nos olvidemos que antes estas columnas se habían puesto sobre bases de hormigón y este hormigón se había hecho a posteriori. Entonces eso había creado vacíos en el momento del hormigonado que generaban unos cuencos donde se almacenaba agua y generaba humedad y dañaba la base de las columnas. Entonces lo que se hace, se diseña la base para que tenga una forma de cóncavo y la base de las columnas donde se va a sentar la estructura sea convexa, cosa que no exista la posibilidad que haya un vacío donde pueda detenerse agua. Es así que cambiamos algunos detalles constructivos con la experiencia ya detectada y los problemas observados y iniciamos la obra. Ahora, una vez que hemos preparado toda la estructura nueva de madera, las que se podía, hemos conservado las piezas que sí se podían volver a reutilizar con algunos procesos de intervención, de consolidación, y otras que son de gran tamaño como las columnas, pues las hemos cambiado. Entonces, volvimos a recurrir al mismo sistema constructivo. Este esquema es un esquema que Rod utilizaba para sus obras y siempre nos hacía referencia que era un sistema que muy probablemente los misioneros jesuitas utilizaron para la construcción de sus iglesias. La diferencia ahora es que usamos teclas. En lugar de los teclas, en su momento, pues usaban docenas de bueyes y fuerza humana para poder levantarlos con la ayuda de poleas. Entonces, usamos este mismo sistema, que inicialmente son tres teclas de 3 toneladas cada uno. Entonces, dos teclas levantan la columna y un tercer tecle arrastra la columna. Este es el proceso ya de armado de la estructura del campanario. Vamos suspendiendo cada columna, como ven, las aprisionan del cuello, las vamos izando y entonces, por ejemplo, a la derecha podemos ver, una vez que la columna está izada, está colgada del cuello, manualmente la vamos poniendo en su ubicación y la vamos alineando y poniendo a su plomada corregida. Este es el sistema que vamos haciendo uno tras otro hasta armar el campanario. Vamos con el proceso, seguimos con las obras y vamos volviendo a colocar los tensores y todos los elementos estructurales de apoyo que tenía la misma estructura. La obra la concluimos para la fiesta patronal, que es el 8 de diciembre del 2009. Para la bendición de esta obra, pues está presente el cardenal Julio Terrazas en compañía de otros sacerdotes. Es así que concluimos la obra de reconstrucción del campanario. Ahora, cada vez que voy a Concepción, siempre me surgen estas preguntas y se las paso a ustedes. ¿Serán suficientes estos trabajos de mantenimiento? No nos olvidemos que Concepción, la Catedral de Concepción, es la sede del vicariato y durante muchos años tuvo una estructura de mantenimiento muy fuerte. Ahí estaba Hans Roth, estaban los voluntarios alemanes y gente que se ha especializado con ellos. A pesar de ellos, ha pasado lo que ha pasado. Y la siguiente pregunta, ¿volverá a pasar lo mismo? Eso. Ahora, ¿se tendrá que desarmar otra vez el campanario? Estas tres preguntas, cada vez que voy a Concepción, dan vueltas por mi cabeza. Pero la última pregunta y la que más me preocupa en todo esto es, ¿se encontrará la madera para hacer una nueva intervención de similares características a las que se realizaron los años 2008 al 2009? A ver,
Cuando se han construido y se han restaurado estas obras en la década de los 80 y parte de los 90, la madera era relativamente fácil conseguir. Cuando hice esta intervención entre el año 2008 al 2009, para conseguir lo que inicialmente eran 2 y se volvieron 3 columnas, de las 4, 3 columnas hemos cambiado, ha significado 20.000 kilómetros lineales de búsqueda en monte. Para esto hemos tenido que organizar brigadas de búsqueda que vayan a distintos lugares de la Chiquitanía, de Guarayos y otras zonas de colonización de la región para encontrar esas 3 columnas. Cuando alguien nos decía, hay un árbol con estas características, íbamos hasta la selva, llegábamos hasta el mismo punto donde estaba la madera, que era monte adentro, y lo veíamos en pie si servía o no servía. Y hemos rechazado docenas y docenas y docenas de árboles en pie antes de tomar la decisión cuál madera servía para esto. Eso ha significado entre los años 2008 al 2009, 20.000 kilómetros de búsqueda. Entonces, pues nos queda el futuro, y mirar de frente al futuro. Por eso, manera de conclusión de lo que les he presentado, pues el campanario es un elemento único, al igual que todos los edificios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ahora, es tan importante como cualquier otro, pero lo triste es que ya hemos dejado de ser la última generación de la madera. Las nuevas generaciones prácticamente, lamentablemente, no van a conocer los árboles como eran antes, unos árboles espléndidos. Ahora, con todas las talas, la deforestación y todos los problemas ecológicos que existen, esta madera, si antes el año 2009 nos significó 20.000 kilómetros, ¿será que ahora se los puede conseguir? Y además, si se los consigue, ¿serán tan sanos como para soportar otro tiempo? Pues de aquí en adelante nos queda pensar qué vamos a hacer para conservar estas estructuras para las futuras generaciones y heredar este patrimonio arquitectónico para que ellos la disfruten de la manera igual como nosotros las podemos ver. Bueno, quiero agradecerles, lo que les decía, una foto actual del año pasado de la Catedral de Concepción. Somos la última generación de la madera, tristemente. Y pues me despido agradeciendo por haberme escuchado y darme espacio para presentar esta preocupación mía, que seguro no es solo mía, es de mucha gente que amamos la región y nos interesa mucho el patrimonio arquitectónico de lo que ha sido estas misiones. Y me despido antes de despedirme, pues si alguien tiene curiosidad de saber más información, más detalle de esto, está publicado con mayor detalle en la revista Piedra de Agua de la Fundación Cultural del Banco Central, en el número 29. Ahí pueden encontrar las fuentes, las fotografías y tener más detalle de esta presentación. Me despido agradeciendo, como se dice en la región, que significa gracias. Muchas gracias.